fundamental, se estudia el comportamiento de los gases enfocándose en la relación existente entre las variables fundamentales, presión, volumen y temperatura. Estas variables permiten describir cómo se comporta un gas frente a cambios en su entorno, lo cual es esencial en el análisis de sistemas físicos y químicos. Para ello, se desarrollan una serie de experimentos sencillos que permiten verificar de manera cualitativa tres leyes fundamentales: la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Cada una de estas leyes establece una relación específica entre dos de las variables mencionadas, manteniendo constante la tercera. A través de la observación directa de los cambios producidos en distintos sistemas, se busca comprender cómo estas relaciones se manifiestan en la práctica, facilitando así una mejor interpretación del comportamiento de los gases en condiciones reales. Primero, tomamos la medida del contorno del globo, que nos dio un perímetro de 52.6 centímetros. Para hallar este volumen necesitamos el radio. Como el globo es una esfera, usamos la fórmula de perímetro es igual a 2pi por radio. Despejamos el radio, que es igual a perímetro sobre 2pi. Reemplazando los datos nos da un valor de 8.37 centímetros. De ahí utilizamos la fórmula del volumen de una esfera, que es igual a 4/3 por pi por radio al cubo, y nos da un volumen total de 2.456.207 centímetros cúbicos. Como un mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, la respuesta en mililitros es la misma. Para usar la fórmula de los gases necesitamos el volumen en litros. Sabemos que 1000 mililitros valen 1 litro, así que dividimos nuestro resultado entre 1000 y así obtenemos un volumen final de 2.456 litros. Finalmente, aplicamos la ley de los gases ideales usando la presión de 0.89 atmósferas y la temperatura de 293 Kelvin. Despejamos los moles y nos dio 0.090 moles. Como la respuesta necesitamos en gramos, sacamos el peso molecular del dióxido de carbono, que es 44 gramos, y esto multiplicamos por 0.090 moles del dióxido de carbono y nos da un resultado de 3.96 gramos de dióxido de carbono. En este experimento se lleva a cabo una reacción química de tipo ácido-base entre el bicarbonato de sodio y el ácido acético presente en el vinagre. Como resultado, se forma el dióxido de carbono y el acetato de sodio, evidenciando la liberación del gas como producto de esta reacción. Al iniciar la reacción, el bicarbonato de sodio entra en contacto con el ácido acético, produciendo una efervescencia visible debido a la formación del dióxido de carbono en esta fase gaseosa. El gas se desplaza y se acumula en el interior del globo, ejerciendo presión y provocando que se infle el globo. Este fenómeno demuestra cómo la reacción ácido-base puede generar un gas y cómo ocupa un volumen dentro de un sistema cerrado. La ley de Boyle-Mariotte explica que si la presión permanece constante, la presión y el volumen de un gas cambian de manera inversa. Es decir, cuando una variable se incrementa, la otra disminuye. Esta relación se representa con la fórmula de presión por volumen es igual a constante. Para demostrar esta ley, se utilizó un globo pequeño dentro de una matraca de pitazato sellado con un tapón y conectado a una bomba de presión. Al introducir el aire y elevar la presión en el sistema, el globo se comprimió, reduciendo su tamaño. Esto permitió comprobar cómo la presión influye directamente en el comportamiento del volumen del gas. En este experimento colocamos un vaso invertido sobre una vela encendida dentro de agua. Mientras la vela está encendida, el aire dentro del vaso se calienta, aumentando su temperatura y su presión. Esto se explica en la ley de Gay-Lussac. Presión sobre temperatura es igual a constante. Cuando el oxígeno se agota, la vela se apaga y el aire comienza a enfriarse. Al disminuir la temperatura, también disminuye la presión dentro del vaso. Por eso, la presión externa empuja el agua hacia el interior, haciendo que el nivel suba.
Así se demuestra la relación directa entre la presión y la temperatura en los gases. En este experimento, colocamos una lata directamente sobre el fuego. Al calentarse, el aire dentro de la lata aumenta su temperatura, lo que provoca un aumento de presión. Como vimos anteriormente con la ley de Gay-Lussac, presión sobre temperatura es igual a constante. La presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Cuando la lata se enfría bruscamente con el contacto con el agua fría, la temperatura disminuye rápidamente y como consecuencia, la presión interna también disminuye. Debido a que la presión externa es mayor, la lata se comprime hasta aplastarse. De esta manera se evidencia la relación directa entre la presión y la temperatura en los gases. En los experimentos realizados, observamos que los gases reaccionan a cambios en la presión, el volumen y la temperatura. La ley de Boyle establece que existe una relación inversa entre la presión y el volumen, es decir, cuando aumenta la presión, el gas se comprime y su volumen disminuye. Por otro lado, la ley de Gay-Lussac muestra que hay una relación directa entre la temperatura y el comportamiento del gas, por lo que al aumentar la temperatura, también cambian sus propiedades. Estas leyes nos ayudan a comprender cómo se comportan los gases en distintas condiciones. Sin embargo, es importante considerar posibles errores experimentales como la pérdida del gas o mediciones inexactas. Gracias por su atención.